Mi nombre es Silvina Valente, soy la directora de Consexuario y quería hablar un poquito sobre son las disfunciones sexuales en la mujer y más que nada sobre qué son, sino sobre qué factores multidimensionales podemos hablar y cuándo podemos hablar de disfunción y cuándo podemos hablar de preocupación. Cuando entendemos que ya tenemos una disfunción en la mujer. En realidad lo que nosotros vemos es que toda disfunción sexual muchas veces nace dentro de lo que vendría a ser la preocupación sexual. Y una preocupación sexual parte fundamentalmente de la falta de conocimiento acerca de la sexualidad, por lo menos un conocimiento preciso de cómo estamos formadas, de cómo funciona nuestro cuerpo, de del grado y cierto grado de vulnerabilidad que tenemos como personas y que generalmente eso lo asociamos con algo malo. Generalmente eso también se asocia con una construcción pobre sobre la autoestima, siempre con el que el otro sabe más y también todos los factores culturales que esto acarrea. La vulnerabilidad a veces nos da esa inseguridad y esa preocupación que hace que esa falta del conocimiento empiece a, si sigue y nadie la puede contener, se produzca un problema sexual. Y esto, si nosotros podemos contener como profesionales, como educadores, como cualquier persona que pueda hablar con otro de sexualidad, probablemente aliviemos esa preocupación. Y esa preocupación no se convierte en un problema. Cuando ya empiece y se instale el problema, quiere decir que yo considero que tengo un inconveniente. Y es como una bola de nieve, ¿no es cierto? Que se va juntando y ese inconveniente me va creando inseguridad y le va dando una entidad al no poder, al estar un poco fallada, al no estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Y a no tener una sexualidad satisfactoria. Y empieza haber un rol de espectador en una relación sexual y una evaluación de nuestro desempeño. Y en vez de estar sintiendo una vinculación sexual con un otro o con nosotros mismos, nos estamos observando. Y si eso se mantiene en el tiempo y a su vez nos causa estrés, nos causa malestar, nos preocupa por demás y en la mayoría de nuestras preocupaciones se instala la simple idea de no poder lograrlo en tiempo y forma o no poder ser capaces o estar falladas o rotas, es cuando se instaló una disfunción sexual. De acuerdo a los manuales, será más o menos 6 meses de duración y lo que sí nosotros tenemos es que de acuerdo al manual que usemos, si usamos el DSM-5 o usamos el CIE-11, tendremos distintas disfunciones sexuales. Lo que sí sabemos es que tendríamos que mirar así a grandes rasgos si nosotros nos queremos formar rápidamente para ayudar a nuestros pacientes o a nuestros alumnos o a las personas con las que nos consultan acerca de la sexualidad, tendríamos que ver que es una balanza entre la satisfacción y la frustración. Hay personas que pueden funcionar muy mal sexualmente, pero obtienen satisfacción. Hay personas que funcionan muy bien, pero las frustra porque su estándar es mucho más alto de lo que hacen, que su desempeño. Y entonces, si una persona no se encuentra sexualmente satisfecho y se encuentra frustrado, vamos a poder empezar a ayudarlos a conocerse, a conocer la sexualidad y a ponerle contenido a esos conocimientos que muchas veces quedaron en el silencio o lo que es peor, en la educación sexual por la pornografía, que tanto daño hace en la construcción de nuestra sexualidad. Tenemos que tener varios factores en cuenta. La sexualidad es multidimensional y multifactorial. Cuando este equilibrio se rompe es porque se puede estar rompiendo algún equilibrio o alguno de las dimensiones que construyen al ser humano. Por ejemplo, podemos tener factores personales como probablemente enfermedades, inseguridades, enfermedades crónicas, solamente la edad.
la edad cronológica. Es diferente la sexualidad en la adolescencia que en la vejez, ¿no es cierto? Es diferente en el embarazo que en la menopausia. Es diferente cuando estamos en pareja que cuando no lo estamos. Es diferente cuando tenemos diferentes orientaciones sexuales, diferentes identidades de género, cuando tenemos distintos tipos de personalidad. No es lo mismo en una persona que tiene un trastorno límite de personalidad que en una persona obsesiva-compulsiva o en una persona que tiene un apego normal que en una persona que tiene un apego inseguro. No es lo mismo una persona que acepta su cuerpo, una persona que verdaderamente tiene complejos o tiene una imagen corporal absolutamente distorsionada. No es lo mismo la sexualidad en las personas que hoy por hoy consumen redes y su autoestima está fijada en esto y en otras que no. Lo mismo que los rasgos culturales, las creencias, no es lo mismo la sexualidad acá en Buenos Aires que en probablemente en Asia o en Japón o en India. No es lo mismo los estresores, no es lo mismo una persona que no está estresada que una persona que, por ejemplo, tiene un bebé chiquitito o no puede quedar embarazada o tiene un envejecimiento o tiene algún familiar enfermo o ella misma está enferma o tiene un trabajo muy exigente o no le alcanza la plata para llegar a fin de mes o está bajo efectos de violencia, ya sea por una pareja, ya sea por un jefe, ya sea por un familiar. Entonces vamos a tener que todas estas cuestiones van a influenciar, también va a influenciar en cómo dormimos, cómo comemos, si hacemos o no hacemos ejercicio, etcétera, y van a ir construyendo si vamos a tener una sexualidad funcional o disfuncional. Obviamente que todo esto va a depender de nuestra respuesta sexual y va a depender de si genera el encontrarnos con nuestra sexualidad un malestar psicológico, un malestar sexual y va a ir deteriorando nuestra calidad de vida. Esto es muy importante porque nosotros somos como capas de cebolla, somos multidimensionales y nos podemos sentir como que todo el mundo sexual es nuestro y estamos muy seguros de eso o nos podemos sentir como que estamos encerradas. Y esto es los datos que generalmente hacen que, bueno, que el deseo sexual hipoactivo sea la primer causa de consulta, pero que no es la disfunción más frecuente cuando la empezamos a ahondar. El trastorno de excitación hoy por hoy con el trastorno de dolor es de los más frecuentes, a lo mismo que el trastorno del orgasmo. Y todo esto es importante porque va aumentando con la edad. En Latinoamérica nosotros tenemos que, por ejemplo, Buenos Aires tiene una alta tasa de disfunciones sexuales con casi un 80%. Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, 88%. Quito, Ecuador, un 98% de mujeres disfuncionales. Por eso es muy importante que en Latinoamérica hagamos investigaciones desde las disfunciones sexuales y desde la función sexual de las mujeres para poder hacer tratamientos adecuados, abordajes adecuados y vamos a tener tratamientos con abordajes transdimensionales, desde una terapia sexual, una terapia psicológica, abordajes combinados, muchísima psicoeducación y también, ¿por qué no?, farmacología y tratamientos hormonales. No nos debemos olvidar jamás de los índices de violencia que hay en Latinoamérica y de cómo nosotros naturalizamos la violencia en, en nuestras vidas cotidianas, inclusive en nuestras vidas profesionales, y que la naturalización, la invisibilización, el miedo y la vergüenza es lo que fundamentalmente hace que este tipo de violencia hacia las mujeres y hacia los niños, niñas y adolescentes se perpetúen. En resumen, la sexualidad es compleja, es personal y es multifactorial, se construye, se aprende y se planifica. Y vamos a tener que es un pilar fundamental del bienestar como la alimentación y el ejercicio. Nos mejora todos los parámetros en nuestra vida, nos mejora el colesterol, nos mejora el humor, nos mejora nuestra salud, nos mejora los tratamientos o el pronóstico de tratamientos que tenemos frente a enfermedades oncológicas, nos mejora la inmunidad. Pero es urgente profundizar los estudios de salud sexual femenina dentro de lo que vendría a ser Latinoamérica. Es importante que los profesionales nos formemos
y nos ocupemos de la salud sexual y con la seriedad que esto merece. Y es fundamental considerar que la sexología clínica, la educación sexual y la salud sexual se construye y se aborda en forma interdisciplinaria. Ninguno de nosotros tiene un abordaje único para esto ni ninguna de nuestras disciplinas. Bueno, muchas gracias. Es un pantallazo sobre la salud sexual de la mujer.